9:08, EDUI 21 está en procura de alcanzar un acuerdo educativo con todos los precandidatos a la presidencia de la República de cara a las elecciones de octubre, por lo que ha iniciado una petición en la que busca un acuerdo para transformar la educación en Uruguay. ¿De qué se trata eso? Bueno, es la excusa para invitar al maestro Juan Pedro Mir, que ha ejercido la docencia como maestro de educación primaria durante 20 años, se ha desempeñado como director nacional de educación en el Ministerio de Educación y Cultura, ha sido docente del Departamento de Psicología de la Educación y Didáctica del área de Ciencias de la Educación, de la Facultad de Humanidades, Ciencias de la Educación de la UDELAR. Durante 10 años se desempeñó como responsable del Departamento de Extensión Pedagógica en Editorial Santillana, y ha publicado decenas de artículos sobre políticas educativas en revistas nacionales e internacionales, y actualmente es director ejecutivo de EDUI 21. ¿Qué sigla que me cuesta? EDUI 21, loco, no es tan difícil. Juan Pedro, bienvenido, buen día. Gracias. No soy más el director ejecutivo, ahora tengo el cargo de presidente. Perfecto. Te ascendieron, felicitaciones. Me ascendieron. ¿Es más o es menos? No sé. No, significa, lo que pasa es que la intensidad del trabajo de uno hace que como trabajamos muchas horas, como todo docente, o es más, hoy puedo estar acá porque estamos de vacaciones en mi trabajo. Entonces, hace que otras responsabilidades con colegas que tienen más tiempo hayan recaído, y el honor hoy que sea Renato Perti quien es el encargado de llevar adelante la edición ejecutiva. Que a pesar de que no está todo el tiempo en Uruguay. Claro, pero bueno, se ha puesto esa mochila. Antes de arrancar con el tema puntualmente, te quiero hacer una consulta que surgió hoy en el programa, y ya que te teníamos acá, te íbamos a hablar. Hoy estábamos manejando dos cifras distintas, porque viste que salió publicada esta noticia: aumentó la promoción de estudiantes en ciclo básico a 78,2, en bachillerato 73,2. Pero también, estos son estudios del 2018, pero también del 2018 está esto de que solo el 40% termina el liceo en el Uruguay. Entonces es como salvo que en esto del 78 esté eliminado el que ya abandonó, y es la promoción... El 78 es ciclo básico, ojo, Sí, bueno, pero en bachillerato 73,2. Ahí está. O sea, cuando uno dice, no egresan solo 4 de cada 10, y me ponen que el 73,2% aprobó o promovió, es decir, que ya sacaron a los que se fueron del sistema. ¿Cómo puede haber estas dos cifras? Mira, yo la verdad no he tenido tiempo de ver las bases de datos del monitor, he mirado las tendencias, las gráficas, pero para opinar sobre las cifras en sí me necesitaría tomarme un tiempo interesante para... Pero son para las ver cifras que vos tenés, datos. o es muchísimo más. Para nosotros nos sorprendió gratamente, Igual viene del 2010, viste que si bien va subiendo, nunca hubo 67,9 en el 2010, 78,2 en el 2018. Las oficinas estadísticas en Uruguay son muy serias, y no dudo que tanto el monitor de la ANEP como la oficina del Ministerio de Educación y Cultura ponen los datos que tienen que poner, eso está fuera de discusión. Lo que sí son datos de larga duración, lo que está dado sobre todo por el Instituto Nacional de Estadísticas, es que comparativamente en Uruguay tenemos una de las tasas más bajas en América Latina de egreso de enseñanza media superior. Sí, eso es lo que maneja la CAF, que es el otro informe, el que solo 40% termina el liceo, y esto es la CAF directamente. Sí, entonces... que es lo que nadie discutió desde el gobierno. No se discute, no se puede discutir, porque además son datos de la UNESCO, datos de la OCDE, ahí hay que hilar más fino a ver ese 78% de aprobación, pero no, ¿qué es lo que significa específicamente? Ellos hacen un desglose incluso de los que faltan, hasta 25 faltas o 30 faltas, o sea, no hablan de gente que no termine, están hablando, por ejemplo, si se analiza el pase en relación a las asistencias, los datos demuestran que para un total de hasta 25 inasistencias, la promoción es del 94%, y baja a 78,8 en aquellos estudiantes con inasistencias en el rango de 26 a 35. Ahora, le ponen un rango a las inasistencias, supongo que de 35 en adelante... baja más. Y sí, porque 78,8 en los que faltan hasta 35, y de los que no van más, digo, por eso es como que me quedó muy confuso si 70 y pico no está solamente sobre la base de los que siguieron, es decir, yo tengo 10 estudiantes en quinto año, ¿cuántos pasaron a sexto? Pero ¿cuántos tendría que haber tenido en quinto año? Porque si hay 6 de cada 10 que no vienen, no promueven porque no vienen. Donde pongas vos la vara. Pensé que se tenía claro eso. No, realmente no. Esta noticia específicamente, ha venido de la licencia, no voy a opinar sobre estos datos específicamente porque tendría que estudiarlos. Lo que sí tenemos claro, como datos de larga duración, es que nuestro país tiene estructuralmente
dificultades para que sus jóvenes terminen la enseñanza media básica, los jóvenes sectores populares. ¿Eso que le estamos llamando? Porque a veces viste que empezamos con la enseñanza media, es cuarto liceo. Cuarto liceo, tercero liceo. Es terminar la enseñanza media, la ingresar o no a cuarto. La enseñanza media, tenés la enseñanza media básica en sus dos formatos, o los dos entes que llevan adelante la enseñanza media, que es secundaria, los dos consejos, secundaria y UTU, y después la enseñanza media superior, que serían los bachilleratos. En Uruguay lo que ha habido en esto como tendencia, ya desde este gobierno del 2005, pero antes también, desde allá la propia reforma de Rama, ha habido una diversificación de la oferta educativa actualmente muy interesante, ¿no? Nosotros tenemos hoy que nuestros hijos tienen posibilidades de elegir carreras y opciones de bachillerato que yo tengo 47 años, nosotros no teníamos. Okay. Era derecho humanístico y la UTU, y hoy tenés desde los acuerdos que se hacen entre la universidad y la UTU, que se hacen con propuestas en lo que es el LATU, tenés propuestas tecnológicas, tenés una propuesta muy atractiva y muy diversa. Nosotros tenemos claro que no es que falten plazas en educación, no hay plazas. Lo que sí son datos interesantes y permanentes es el atraso en el egreso que se da en los muchachos. Ahora, ¿no? ¿Qué pasó con el concepto del estudio? Porque cuando yo tengo 53 años, soy más viejo que vos. Cuando yo tenía 17, 18, ya en una familia que tenía el valor del estudio de mi familia estaba, era importante que estudiara. Pero la frase, más o menos que uno escuchaba, si no terminás bachillerato, no serví ni para embolsar en un supermercado. Mirá, entonces, ¿qué pasó con eso? Porque si tanta gente no llega a cuarto, y no solamente en los niveles en el percentil bajo, porque esto, el 60% de este que no llega, por según la CAP, incluye a todos, porque hay sube, obviamente que los que van al liceo privado, los que van a la clase media alta terminan más cantidad, pero no todos terminan. No todos. Y ni siquiera todos terminan cuarto. Entonces, ¿qué pasó? No. Que desde mis 18 años, ya por el 80 y poco, ahora seguimos en la misma. No, los datos de gente que egresa y que ingresa al sistema y se sostiene aumentan, han aumentado tendencialmente en forma permanente y gradual. Es llamativo que en los quintiles más altos, en el quintil más alto, en la población con mayores recursos, haya un 20% de muchachos que no terminan secundaria. Entonces no es solamente un tema de falta de recursos aquí, y eso nosotros desde DUI lo vemos como una de las discusiones a dar, que el país tiene que sostener y ver, es que si nosotros queremos competir en las grandes ligas, como se dice ahora, tenemos que tener una sociedad o una juventud que tenga posibilidad de acceder a los estudios terciarios en forma masiva de un 100%, y que tengas un 20% de los sectores más altos que no llegan a terminar su estudio secundario porque tienen otras opciones. Habla incluso de cuestionarnos si este es el camino de que la formación, la estructura del sistema educativo, que es lo que nosotros estamos interpelando. Nosotros tenemos un modelo segmentado, un modelo basado en las disciplinas, basado en la enseñanza disciplinar, basado en grandes fragmentaciones de la oferta, que es lo que nosotros estamos poniendo en tela de juicio a la hora de pensar el modelo de educación para las competencias y las funciones del siglo XXI. ¿Es solo estructura o es la forma de enseñar? Porque el tema de la comprensión lectora, algo está fallando. Los de nuestra generación tenemos mejor comprensión lectora que los jóvenes, y eso te lo demuestra cualquiera. Trae a alguien a leer un texto, y pongamos a alguien de nuestra generación a leer un texto, y lo terminamos de leer, y yo te puedo hacer un raconto de lo que leí, te puedo decir más o menos de qué va lo que leí, y a los jóvenes les cuesta horrores. Ha cambiado el vínculo de los nuestro con las lecturas, ha cambiado, y ha cambiado radicalmente. Audiovisual de las nuevas generaciones. Totalmente. Lo que para nosotros era común porque no teníamos otra oferta, ¿no? Porque era lo que había, es así. Tenías que leer y había la oferta, la lectura y las bibliotecas. Sin embargo, yo no pongo tanto énfasis en que en la falta de comprensión de los jóvenes. Creo que hay un marco que hoy hay cada día más jóvenes que se reciben de ingenieros, de ingenieros, de abogados, que terminan sus carreras en forma exitosa y quizá tienen otro nivel de acercamiento a la lectura. Lo que sí me parece central es que el modelo de conocimiento que hoy tiene éxito en el mundo todavía está lejos de las aulas en general de América Latina y particular de Uruguay. ¿Pero qué es lo que me estás diciendo? ¿Que hay que modificar el formato? Es decir, está bien, no entienden la lectura, les pongo audiovisuales, aunque sea, pero que entiendan el contenido hoy que les quiero transmitir. La alfabetización
tiene que ver con lo escrito, por supuesto, tiene que ver con lo escrito, pero es una alfabetización que incluye los elementos comunicacionales, audiovisuales, las producciones corporales, incluye distintos elementos. Por supuesto que es más competente aquel que accede a los niveles altos de comprensión de textos complejos. Y eso solo se logra con enseñanza sistemática, organizada, secuenciada, y es un punto didáctico central, porque uno de los problemas que tiene estructuralmente el sistema educativo uruguayo es que es más exitoso esencialmente en los sectores que son medios y medios altos, y las diferencias entre el acceso a la cultura de los sectores populares con respecto a los sectores medios está identificada como uno de los mayores problemas. ¿Dónde identificas el problema que nosotros vemos desde acá, desde que EDUI 21 apareció públicamente? Vos estuviste hasta en el gobierno, estuviste en un cargo ministerial, pasó lo que pasó, ya es historia, pero vaya si te habrá costado, obviamente, ¿no? Sí. Uno ve desde acá, con los que entrevista, que los gremios de la enseñanza, en vez de verlos como aliados y ver qué podemos llegar a estar de acuerdo y dónde podemos acercar las partes en lo que proponen los gremios o lo que proponen ustedes, los ven casi como enemigos. Y yo tengo amigos frente amplistas que militan fuertemente y los ven como aliados de la calle Pou, de Pablo Mieres. ¿Cuál es el problema? ¿Qué está pasando? Y en Uruguay... ¿Vos estás de acuerdo que eso pasa? Sí, lo percibo directamente, ¿no? EDUI 21 es un espacio plural donde a nadie se le pregunta ni qué vota ni de qué sector vota. Sí, quienes estamos hoy por hoy en la cotidiana no tenemos militancia directa partidaria porque creemos que es una incompatibilidad. O sea, yo ejerzo el voto como cualquier ciudadano, pero no estoy activamente participando en ninguna campaña de nadie. Y creo que eso es así el conjunto de actores que estamos hoy en EDUI 21. Lo que pasa es que en Uruguay es muy difícil llegar a generar un espacio donde sea estar a favor o en contra del gobierno. Entonces nosotros desde el principio creemos que el éxito de nuestra propuesta fue que pusimos el tema educativo desde otra mirada, donde la mirada de las organizaciones sociales siempre fue importante en educación, y donde, implicó en medio de una contienda electoral poder pararse y decir, creemos que va por acá. Nosotros no somos un brazo sindical, nosotros respetamos a los sindicatos, nosotros y queremos tener el mejor vínculo con los sindicatos, y de hecho muchos de nosotros tuvimos decenas de años de actividad sindical, pero lo que pasa es que también a la hora hoy de evaluar la construcción del sistema educativo uruguayo se ve una alianza clarísima y eso fue parte de las decisiones que tomó esta administración, que construyó una alianza, y esto es una interpretación política personal, ¿no? Construyó una alianza entre los sindicatos y el CODICEN, que llevó a que quien hiciera algún cuestionamiento inmediatamente sea puesto enfrente. Y nosotros vimos que esa lógica binaria no es la correspondiente. Nosotros, desde aliados al FMI, al Banco Mundial, disparates de esos que forman parte también del decaimiento del debate político hoy. O sea, nosotros somos una sociedad que no está debatiendo políticamente. ¿No le ves un paralelismo, aunque eras muy joven, cuando irrumpió Rama en el segundo gobierno de Sanguinetti? Es la misma lógica. Y ese es el gran problema que nosotros queremos ver, que queremos plantear con EDUI. Nosotros necesitamos un acuerdo, no para embanderar. Nosotros somos un grupo de ciudadanos que está participando en el debate educativo. No ponemos la bandera de nadie, no somos la vanguardia de nada, no defendemos ningún interés particular. No, nosotros decimos, hay temas, hay un libro abierto que está estableciendo la necesidad de cambios estructurales en el sistema, etcétera, etcétera. Podemos profundizar ahora eso, pero no es en contra de nadie. Y en esa invitación somos una voz más, como hay otras voces muy válidas, como las voces de los sindicatos, como las voces de las organizaciones civiles y sociales, que son históricas en nuestro país. Así que, y como las voces de los partidos políticos. Después de la pausa te quiero llevar a un tema bien pragmático, bien práctico, que me des, por ejemplo, un ejemplo en qué cambiaría, si te dieran carta libre para EDUI 21, qué cambiaría la escuela, qué cambiaría el relacionamiento con los profesores, qué cambiaría el liceo. Me encanta, la varita mágica de Harry Potter. Te dan la varita mágica de Harry Potter. Perfecto. Exactamente. Ahora, bien, a ver qué cambia. Pero estamos siendo práctico, que se entienda. Se entiende. Estamos con el maestro Juan Pedro Mir, y también le vamos a preguntar en qué consiste esta petición dirigida a los partidos políticos de cara a las elecciones de octubre. Poder Ciudadano Radio. Indispensable para poder opinar.
Nos está acompañando Juan Pedro Mir, presidente de EDUI 21. Ahí estuve, Jorge Gatti, ¿no? Sí. Ahí estuve. A Valeria, una oyente, la vamos a saludar mañana temprano, en algún momento, cuando vaya rumbo al jardín, porque ahora capaz que ya está laburando y ya llegó. Aunque capaz siempre escucha el programa. Capaz que se queda hasta tarde escuchándolo porque tiene un interés personal. Creo que se juntan las dos cosas que dejamos pendientes antes de la pausa, que es esta petición dirigida a los precandidatos a la presidencia de la República sobre este acuerdo educativo que impulsa EDUI 21 con la varita mágica de Harry Potter. Exacto. Y bueno, a ver si lo mezcla. A ver qué pasa. Pedro, o vamos por partes. Voy a hacer una como los vendedores de ómnibus. Convocamos a la gente que se incorpore a la firma de la petición. ¿Cómo es esto? ¿No? Nosotros estamos convocando a toda la sociedad a que firme la petición de EDUI 21 para solicitar a los actores políticos que construyeron un gran acuerdo educativo. Hay políticas estatales, políticas de Estado que tienen que trascender el ejercicio de un gobierno u otro. Son acuerdos en los cuales, en lo que tiene que ver con educación, cuidado, ciencia y tecnología, se nos va el futuro del país. Uno de ellos. Entonces, más allá de las lógicas o las diferencias naturales entre los partidos políticos, se le va la vida al país a un país productivo, próspero, un país que tenga distribución de la riqueza equitativa. Se le va la vida en que tener ciudadanos con un amplio conocimiento a partir del sistema educativo y un sistema educativo exitoso, un sistema educativo que les habilite la circulación social. Eso fue la reforma bareliana, eso fue el desarrollo del siglo XX en Uruguay, y necesariamente estamos convocando a pedirle a los candidatos políticos que se sienten en una mesa a llegar a acuerdos estructurales en torno a la educación. ¿Es una firma real en una papeleta que van a estar a través de la electrónico? De or.uy, a partir de ponen EDUI 21 firma petición, es una firma electrónica donde se le pide el nombre, la sede, el nombre y la dirección electrónica. Ya hemos llegado a las 10.000 y pico de firmas y nosotros prontamente vamos a hacer una presentación pública y planteando qué temas centrales para nosotros tienen que estar, gane quien gane el próximo gobierno. Que esos son parte de los elementos que están en el libro blanco. Para compartir 3 de ellos. Nosotros necesitamos, primero que nada, una articulación en un sistema que se entienda como sistema. Hoy no existe un sistema educativo, estimados. Hoy lo que existe es una existencia como islas que cada uno controla o maneja dentro de sus subsistemas o consejos desconcentrados espacios de atención a los chiquilines que funcionan y superponen recursos. ¿Cuáles son esas islas? Me imagino primaria, secundaria. Pero a su vez dentro, primaria, secundaria, educación técnico-profesional, la propia oferta de educación terciaria. Pero además no nos olvidemos que en una visión integral de atención, educación y cuidado de la infancia, hay otros actores que hoy están interviniendo, por suerte, que también forman parte de esas islas agregadas. Por ejemplo, el MIDES, el Instituto Nacional de la Juventud, el Ministerio de Educación y Cultura. Entonces, hoy tenemos, para atender a un mismo niño, tenemos distintas propuestas. El Banco de Previsión Social, por ejemplo, con la financiación de los tratamientos psicopedagógicos que los niños pueden hacer a través del BPS. El FONASA. No sé, ¿cómo estamos separando absolutamente la educación de la atención de primera infancia en cuanto al tratamiento médico? ¿Y se precisaría una reforma constitucional? Porque el presidente pensó una cosa distinta cuando pone a Filgueiras y te pone a vos en el Ministerio de Educación y Cultura. Nosotros creemos en Uruguay que todo se arregla con cambios constitucionales. No, digo porque el Ministerio de Educación y Cultura no... necesariamente hay recursos, hay espalda. Uruguay ha aumentado en estos años sistemáticamente la asignación de recursos. Lo que necesitamos es que esos recursos estén verdaderamente articulados y estén en función de las propuestas integrales del niño. Es lo que dijo Robert Silva el otro día acá. Es decir, por sí, ante sí, eso no garantiza una mejor educación. No, el cambio de la educación, el cambio de ley, no, para nada. No, que más recursos. Que son necesarios. Sí, también lo dijo. Pero que de por sí mayor recursos no. Pero indudablemente uno de los puntos es la construcción de una articulación nosotros vemos de dos escenarios diferentes, una educación, un primer tramo de educación infantil,
de la niñez y de la adolescencia, y después una educación de jóvenes, separando los tramos a través de un marco curricular. Yo te entendí, pero estás muy teórico, porque yo te pedía la varita mágica para ir a cosas pragmáticas. Entonces, por ejemplo, si se dieran esos cambios, si lo tomamos como un sistema y todos se articulan, sería más poder para ¿qué variante hay en la escuela? Es decir, el niño que entra a la escuela a partir de las reformas de EDU 21 o del gobierno que tome las medidas de EDU 21, ¿qué pasa con ese niño en la escuela? ¿Qué noto yo de diferente? Es buenísimo. El niño que entra a la escuela hoy por hoy tiene que entrar a una escuela donde no solamente esté una maestra para atenderlo las 4 horas del día o las 8 horas. Hoy el trabajo, el eje es la discusión es el modelo de escuela o de jardín que nosotros tenemos que poner arriba de la mesa. Hoy por hoy el jardín o la escuela, las escuelas no son solamente espacios donde pueda trabajar un maestro con 25 o 30 chiquilines, sino que es un espacio donde puede haber otros, y deben haber otros actores intervinientes, otros maestros que intervienen en proyectos. Perfecto, pero llámelo. Hoy, yo más o menos hoy entra a la escuela, el chiquilín hace lo que puede, la maestra hace las 4 horas a las 8 horas, después se va a su casa. ¿Cuál es la variante sustancial si aplicamos lo que ustedes quieren cambiar? Por ejemplo, que pueda tener una oferta de tiempo completo, que pueda tener una oferta articulada con un club de niños que queda al lado de la escuela, que pueda haber un espacio deportivo donde se articule en un campo deportivo la escuela, el liceo, donde el niño pasa de 6º año de escuela a 1er año de liceo y no pase a otro universo paralelo, otro universo distinto. No nos olvidemos que hoy van a comer 20.000 niños, 22.000 niños de 6º año van a comer en los comedores de primaria. El año que viene, ninguno de esos niños va a comer en ningún liceo o en ninguna aula. Mira este título de búsqueda acá. Entonces, léetelo al aire. ANEP amplía servicio de alimentación escolar a 5.000 liceales ante situaciones de externa vulnerabilidad. Me alegro muchísimo. Es lo que estás diciendo. El tema es que el niño pasa de una escuela, pasa a otro universo, que es el universo de la enseñanza de la UTU o la enseñanza de secundaria, de un maestro a 13 maestros, y en ese pasaje se nos pierden los más pobres. Perfecto. ¿Y qué cambia? ¿Cómo se cambia ese pasaje? Primero, pues, muy buena pregunta. Primero, acordando entre primaria y secundaria un modelo común de lo que va a enseñar y lo que va a trabajar. Hoy un niño de 6º año aprende un programa matemático, un perfil de enseñanza de la matemática determinado, pasa a secundaria y tienen otros paradigmas hasta de enseñanza. Entonces, el que puede sostener, el que lo sostiene con profesor particular, el que tiene tus hijos, tienen un padre con una formación, pero el que no lo puede sostener, inmediatamente tropieza. Se nota la diferencia, el salto de sexto a primero, absolutamente. ¿Eso se puede cambiar? Porque mirá que eso viene de mi época también. Eso se tiene que cambiar. Eso venía de toda la vida. Cambiando, voy a usar la metáfora tan interesante, el ADN. El ADN de la Pensemos que no esté María Julia cerca. Pero no, que no esté María Julia cerca. No. Y ese es uno de los puntos centrales. La enseñanza secundaria en nuestro país nació como una enseñanza propedéutica para la universidad. Y como dicen muchos autores, es una... Pero estás hablando de no tener, por ejemplo, 13 materias de golpe, estás hablando de profesores más con concepto de maestro, ¿de qué estamos hablando en lo pragmático? Estamos hablando de profesores que no tengan que correr de un liceo a otro, profesores que estén radicados... Que te emiten la elección de horas, ¿eh? Claro, que tiene que ver con el vínculo con el trabajo. Nosotros, tú planteabas hoy la discusión con los sindicatos, nosotros no concebimos la construcción de un proyecto educativo que no contemple la opinión de quienes son y el trabajo y el compromiso de quienes hoy están directamente en la trinchera, que son decenas de miles de compatriotas que están dejando todo en la cancha, que son los maestros y profesores, que son los que están en las condiciones más difíciles y de mayor soledad enfrentando los conflictos cotidianos. ¿Hay un cambio con respecto a ese viejo reclamo de los alumnos que dicen, yo no sé para qué estoy aprendiendo esto no me sirve para nada, ¿por qué no me enseñan otra cosa? Esto es un desastre. Yo sé que los alumnos no son los que tienen que evaluar el sistema y generar un sistema, pero son los que viven el sistema. ¿Ibas a decir que te faltó decir algo más? Me faltó decir algo. No, el tema de la articulación, de pensar un marco curricular común que incorpore inicial, primaria y secundaria, es central. Es central que el enfoque que se siente el maestro de sexto y el profesor del liceo, y bueno, ¿cuál es el perfil? ¿Cuál es Carlitos? Bueno, uno por uno. ¿Cómo viene Carlitos al liceo? ¿Y qué elementos tiene? Yo no me voy a meter en la discusión si tiene que ser 13 materias, 8 materias. Indudablemente que hay disciplinas que estructuran el pensamiento del ser humano. La historia, la matemática, la filosofía, las lenguas. Sí, y hasta la geografía para saber que vivimos en un mundo. No me voy a meter en el mundo en la discusión de fusionar disciplinas o no. Lo que sí
está claro que ahí tiene que haber articulación y tiene que ser una articulación lógica. Ahí los apoyos también, obviamente. Hablabas de BPS hoy y me pareció fundamental, porque hoy muchos niños reciben de BPS. Decenas de miles de niños. Sí, muchísimos. ¿Y cómo lo articularías en esa estructura? ¿Estarían en el liceo? Mira, ¿Estarían yo me imagino lo siguiente, siempre repito lo mismo y perdón si... Yo me imagino lo siguiente, imagínense un lugar de Montevideo que hoy paisajísticamente sea interesante. El Prado, el Parque Rodó. Imaginemos un lugar de la ciudad o de cualquier lugar del interior que no quede, que visitar ese lugar significa apropiarse del territorio. Nosotros hablamos de la noción de campus. En ese lugar ya no es la escuelita por un lado, el jardín por otro, el liceo por otro, no. Hoy el modelo tiene que ser un modelo de integración, como se hace en las partes del mundo que han hecho las cosas bien. Claro. Ya no es... Si necesito ayuda, salgo de mi clase y enfrente tengo un... Y tengo la policlínica integrada, claro, ahí. Y tengo el servicio de deporte ahí. Y tengo el aulario. Yo fui al Liceo 26 y vi con gran alegría cómo aquel viejo campito que teníamos que hacíamos deporte, ahora hicieron un espacio abierto para la ciudadanía, ¿no? Entonces, cómo el aulario funciona con el liceo, pero después... Los campos deportivos funcionan los 365 días del año. Intervenciones urbanas de calidad que permitan articular primaria, secundaria, el CAIF, el jardín, que esté cercana, que haya una huerta, que esté el comedor. Porque lejos de que sea un problema que haya comedores, es bueno la cultura. ¿Esto es una utopía o hay plata para eso? No, la plata hay que ordenarla de otra manera. No es una plata, no es una utopía. Lo que pasa es que esta construcción de estos campus, donde además ya lo estamos pagando, estimado. Nosotros ya estamos pagando decenas de miles, millones de dólares, por ejemplo, vía FONASA, en atención médica, y esa de primer nivel, en la atención médica de primer nivel, y esa atención médica no articula jamás con la escuela. Y entonces, ¿de qué manera yo puedo crear una oferta integral que el ciudadano transite, que sepa que tengo una intervención urbana de calidad? Sí, pero esto estamos hablando también de barrios muy complejos, porque yo me imagino esto, tú dijiste zonas lindas, pero esto tiene que pasar en Casaballe, en 40 semanas. En todos lados. Entonces, ¿y cómo se articula ahí? ¿También con la policía, entonces? Porque a las escuelas las roban 18 veces por año, las roban. Le ponen alarma, acoso, guardia. Ojo con ese mensaje. Yo creo que dentro de por supuesto las escuelas las roban como roban a todos lados, pero creo que una vez una vecina de Casaballe me decía, sí, nos construyen muy bien en Casaballe, porque entre otras cosas no quieren que salgamos de Casaballe. Entonces, por supuesto que hay que hacer oferta y estado en Casaballe. Pero te dicen que en el entorno del liceo vienen chiquilines que no son del liceo, eso lo escuchás. Pero está entonces, no solamente es el que está en el sistema, sino qué pasa con el que está por fuera del sistema. Y hay espacio de educación no formal, porque ese muchacho que no está en el sistema, ¿por qué no está en el sistema? ¿Y cómo se lo recaptura? Ya lo perdiste, porque igual... no son peces, no se lo recapturan. Bueno, se convoca. Yo creo que hay una propuesta educativa, las propuestas educativas tienen que ser inclusoras, propuestas educativas que articulen con la educación no formal, con los clubes de niños, que desarrolla el INAU, con los clubes de jóvenes, los espacios de educación no formal, pero tiene que haber un impacto aglutinador en territorio y trascender que sea la escuela o el liceo aislado. Dos preguntas finales mías. La primera, cuando Talvi dice 136 liceos de tiempo completo, personalmente como EDUI 21, ¿qué te genera eso? Nosotros... que él dice que tiene los fondos, que sabe cómo hacerlo. Bien, nosotros como EDUI 21, EDUI no plantea los 136 liceos, lo que plantea es una estructura general. Y un punto que me quiero detener, la reforma no solamente puede ser para los sectores más pobres, porque el sistema educativo está patinando también en los sectores medios y en los hijos de los trabajadores. O sea, en los hijos de los trabajadores medios. O sea, el problema no es solamente Casaballe. Sí, está claro. El problema hoy lo vivimos en Jacinto Vera, lo vivimos en el Cerrito, lo vivimos en distintos lugares del interior. En todo el interior. Entonces, yo creo que la mirada tiene que ser, creo que es compatible en algunos puntos, pero nosotros apostamos a una reforma integral del sistema, de la articulación porque ese muchacho pierde en secundaria, pero parte de la situación pasa también en primaria. Y la última de mi parte, por razones de tiempo, ¿no? Te invitaremos otro día, obviamente. Por favor. El tema, ustedes, ¿cuándo dijiste vamos a presentar esto? ¿Hay fecha ya para presentar esto a los partidos políticos? No, próximamente estamos en julio, será para agosto, que estamos seleccionando, viendo los 12 puntos que tienen que estar. A nosotros nos interesa mucho que se hable de EDUI 21, que se esté 21, pero que queremos que se hable, nosotros tenemos que empezar a hablar también
globalmente la apuesta de EDUI 21 y no por algunos pedazos puntuales, ¿no? Es la última que te hago, pero es un tema que no logro entender si al final tienen razón o no tienen razón, pero si repetir es bueno, es malo, si es contraproducente, uno se formó en otras épocas y capaz que hay que cambiar la cabeza. Pero no, escuchamos continuamente que nos dicen que en primaria hay un pasa a pasa, y ahora en el liceo también hay un pasa a pasa. La idea es que las cifras den bien, no hagamos repetir a nadie, que bajen los niveles de repetición, y que a la larga lo que estamos haciendo es ir trasladando el problema de la escuela al liceo, y ahora del liceo a que llegan a facultad, pues ya se empezaron a quejar en facultad que el nivel con el que llegan los alumnos es bajísimo. Entonces me pregunto, ¿qué opinás de la repetición? ¿Sirve, no sirve? ¿Cómo se cambia si el sistema de la repetición no sirve? ¿Hacia dónde se cambia y qué hay que hacer? Bien. Tenés hasta las 3 de la tarde. No, yo soy muy cuidadoso en lo siguiente. Cuando se afirma eso, que se presiona a los docentes, hay una dimensión ética, ¿no? Yo como maestro, actualmente como director, cuando firmo un pase o cuando director de primaria, de escuela, si yo no soy consciente de que ese niño, de un niño fulano, de Carlitos Álvarez, su trayectoria educativa necesita recursar si yo no soy consciente y tiene que repetir, y lo hago pasar sin saber, sin que tenga las posibilidades de reconstruir su periodo de trabajo, tengo una dimensión ética ahí que es muy probable. Y yo creo en la ética de los docentes. Creo profundamente en la ética de los docentes. Entonces, sí, profundamente. Los docentes son una reserva ética de este país, tanto maestros como profesores. El tema de la repetición en el mundo. ¿Qué nos dice la literatura? La repetición es uno de los mecanismos más ineficaces para que los chiquilines logren construir su aprendizaje. La clave es en ofertas educativas personalizadas para apoyar al chiquilín que ante dificultades tenga y continúe con su corte de trabajo, al menos en primaria y en enseñanza media básica. Oye, pero tenés claro que vos decís que la repetición es negativa, entonces. No lo digo yo. No, pero está bien, pero sí. La repetición conceptualmente llegaste a esa conclusión. Sí. La repetición como arma o como estrategia para que el niño vuelva a hacer de nuevo todo el curso es la más ineficaz de las estrategias. ¿Y cuál es la sustitución? Primero, en algunos casos, en los casos de secundaria, distintas ofertas. Y después el acompañamiento con otros actores. Porque ¿por qué no hay horas extras en los liceos cuando alguien? ¿Por qué no? Lo hablábamos la otra vez, decíamos, si la repetición es mala, ¿por qué al alumno Carlito? Pobre Carlito. Antes yo hice un programa que en la década de 70 sí, había reparación. Claro, ¿por qué no hay cursos? Porque seguías un mes más solo. Hay de tutoría. Pero en secundaria ¿cómo la tutoría? Que le digan, te tenés que quedar 2 horas después del liceo porque vos en esa materia te va mal. Hay horas de tutoría, sí. Mi hija va al liceo y estuvo patinando, pobre Lina, discúlpame, estuvo patinando en alguna materia y se quedó. ¿Y eso es común? Y eso es común, está establecido, son horas pagas hoy por el Estado. Eso funciona, ¿no? entonces. Eso funciona, entonces creo que el punto es la oferta de otras alternativas y otros apoyos. El trabajo de psicopedagogos articulando, como decíamos hoy, en las escuelas. Tiene que haber, trabajando en cada escuela y cada liceo, equipos. Pero no hay una especie como de negocio de los psicopedagogos. Hoy no hay cantidad de clínicas que tienen psicopedagogos que mandás a los hijos y no sabes si... Vení, ¿qué hiciste hoy? No, hice esto y no notás mejoría. Digo, ¿eso no tendría que estar más controlado? ¿Está bien controlado eso? ¿Son un verdadero apoyo? Son fundamentales. ¿Funcionan bien? Hoy el maestro tiene que trabajar. El maestro tiene que trabajar con otros maestros y tiene que trabajar con otros profesionales codo a codo en función del niño. Los psicopedagogos, los psicólogos forman parte, los trabajadores sociales forman parte, así como hoy en las otras amas de la salud, que ustedes como equipo trabajan en equipo. Hoy una escuela no solamente es de maestros y directores, es de un equipo de gente que tiene que sostener eso. ¿Y trabajando así en clínicas aparte o trabajando en la escuela? No, el modelo... también está muy estudiado. El modelo de las clínicas aparte es un modelo ineficaz y muy caro. Por eso llegaste a la conclusión de que parecen ineficaz y caro. No, es muy ineficaz. La clave es que, y eso es parte de la discusión, ¿no?, que la oferta psicopedagógica o la oferta esté vinculada a la propuesta educativa entre los centros. Ya no fue el tiempo. Gracias por hoy. Muchas gracias. ¿Pasamos de año o no pasamos de año? Pasamos de año. ¿Estamos bien como estudiantes? Va a ser un gran año este. Pasamos de año. Bueno. El maestro Juan Pedro Mire. Gracias, Juan. Un abrazo. Poder Ciudadano Radio.